Start the interview this day. How had you handled this world pandemic thing? We imagine that you cancel concerts and promotional plans here in Poland. Who has been in this case for Brzask face this situation? In that situation, when it came, we were actually in the middle of booking some concerts, and then it just all fell down. So we are in the same situation as many bands all around the world. And it was tragic for us in one hand, but on the other, it was awesome to, it helped us a lot because we had time to practice, a lot of time. So I think it looks the same for all the bands mainly. Yeah, we don't play live right now. We were very sad about that because we wanted, to do the great production. We were preparing all the stuff. But no, we'll see when we can play in the future, because right now it's still all closed and we can't do this at this moment. Le hemos consultado a Andrzej, que es parte de la banda Brzask, acerca de cómo se han sentido ellos con la situación de la pandemia a nivel mundial. Planes de giras, promociones, cómo ha sido para ellos encarar esta situación que los afecta como artistas. Él nos comenta de que la situación a nivel general es terrible. Ellos estaban empezando a preparar algunos conciertos y de repente llegó esta situación. Se cancelaron todos los eventos y todos los planes y todo esto se ha quedado en un segundo plano. Por supuesto, como músicos esto les ha afectado por mucho. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, tuvieron suficiente tiempo para practicar y pulir lo que sería este interesante demo autotitulado. Así que ellos han hecho una gran producción por su parte y por ahora están preparando todo lo que es una gira de promoción a nivel interna con los medios y hacer de que la música de la banda tenga el mayor alcance hacia sus públicos. Would be a kind of weird situation release this demo under these circumstances. What reactions have you for the people who listen for first time your songs? So it was a bit weird because we, as we talked before, we couldn't properly do the promotion for it. We couldn't play live, so it was a bit weird, a bit scary, but we did it anyway. We just premiered it on a black metal promotion, and it was quite surprising. We didn't expect it, that kind of appreciation that we got from the people all around the world. So it was quite cool, and it was also awesome that we got some constructive criticism, and we could apply some things that people were saying that they didn't like vocals that were too high in mix. En relación de lanzar este demo en circunstancias muy extrañas para la banda, ¿qué reacciones han tenido de la gente que ha tenido la oportunidad de escuchar sus canciones? Él nos comenta de que ha sido una reacción completamente positiva, aunque al principio ellos estaban muy temerosos de que debido a la pandemia todo esto se les iba a caer para abajo. Así que ellos se han estado concentrando en promoción local, a través de los medios locales en Polonia y por supuesto a nivel internacional. Él complementa de que la reacción de la gente ha sido bastante favorable hacia la banda, a pesar de haber sido un demo, y que han tenido críticas bastante favorables a nivel nacional y a nivel internacional. En sí, ellos han tenido críticas bastante constructivas y por supuesto ellos, tomando estas consideraciones, buscan aplicar y mejorar cosas para futuros trabajos. Así que simple y sencillamente a ellos les gustó muchísimo y por supuesto ellos se han procurado en que todos los instrumentos estén a un nivel bastante aceptable para el demo que están presentando en este año 2020. About this work, Andrzej, currently this demo is released in digital. Have you any plans for release this material in physical later? Hello, Jacob Drums. In general, we have made release on our own. The demo was released on 100 copies. I guess we can send you one. Yeah, if you want, we can send you one CD. The demo was released on 100 CDs, and we still have a few examples of them. So South America won't be a problem. It will be just a matter of time for you to receive it. Yeah, it's like we had like 100 copies. Yes. And it got pretty good. We are almost sold out. So
it's kind of cool for starting band. This 100 copies is in CD, right? Or Yeah. in cassette? No, it's Digipack released in CD. Sobre la pregunta que le hemos formulado a André, si el demo actualmente está en formato digital o si lo han lanzado en formato físico. Jacob, el baterista de la banda, nos comenta de que lanzaron 100 copias en formato físico y por supuesto en presentación Digipack. El demo ha sido autoproducido por la banda y la gente les ha gustado muchísimo, razón por la cual se les han acercado a la banda y han sabido comprar este material de forma masiva, ya que la banda nos está comentando de que prácticamente las existencias de este primer tiraje están a punto de agotarse y que para ellos esto ha sido una señal bastante positiva para Brzask en la presentación de este demo autotitulado. I want to know, André, talking this album, we have a conceptual work or we have separate stories about this self-titled demo? As you may know, when you are checking our band, that we are all in stuff like our local legends, all the stuff about the Rubazal and things like that. Mm-hmm. So these are the stories behind the stories behind the songs, are the things that happened here, right in these mountains when we are right now. So the first track, because the first track is a story that happened here in the 60s, I think. It was a big avalanche that came and killed many people. So it's a kind of tribute to that whole event, because it was one of the biggest avalanche in a Polish mountains history. Also, the second track is our kind of like tribute to the stories of Rubazal, or his legends about the kind of creature he is. And the third track is story of ritual happening here in the top of Mount Śnieżka. About Conexión Rock Radio, right? Yeah, exactly. Acerca de la pregunta que le hemos hecho a la banda si este demo es conceptual o tenemos historias variadas, nos comentan de que la banda se basó en este demo en crear leyendas locales. Todas las canciones tienen una historia que ofrecer. Uno de esos ejemplos es White Raven, que relata un acontecimiento que pasó en la década de los 60, en la cual una avalancha mató a una cantidad considerable de personas, y que esto se reflejaría como un tributo en este relato. En el caso del segundo track, que lleva por nombre Wind Incarnation, hace un tributo a las leyendas locales de deidades que viven en las montañas y que se manifiestan a través del viento. Y el último track, Crimson Dawn Ritual, habla también de las criaturas que viven escondidas en las montañas y cuyos relatos se mantienen presentes en la tradición cultural de Silesia, lugar de procedencia de la banda. We know that you live currently in Silesia. In your lyrics, you speak about the culture and the folklore that made reference at Rubensal. It's a kind of spirit that lives in the mountains. Curiously, Silesia shares the borders with Czech Republic and Germany. Curiously, these places also share veneration towards this deity. How was the idea in make this kind of tribute to this deity here in Silesia, André? It was like the idea of all of us, because we are really into. Jacob, he's really passionate about hiking and climbing. I don't know how to call it professionally, but all of 5 guys that playing here are all about that. It was just natural choice, we just wake up and we see those mountains. So, yes, yeah. When Andrew asked me would I like to play in the band of this kind, it took 1 second for me to say yes. Acerca del demo, que es autotitulado, le hemos comentado de que la banda vive actualmente en Silesia y que hablan precisamente del folclore y de las referencias a Rubensal, que es una deidad que vive en las montañas. Silesia, para la gente que nos está escuchando, comparte fronteras con la República Checa y Alemania, donde también estos lugares comparten una veneración hacia esa deidad. ¿Cómo fue la idea de hacer un demo con este tipo de concepto lírico? Nos comenta André
que todo comenzó tiempo atrás cuando la banda estaba recién formada. Jacob es un amante de las caminatas y de escalar montañas, así que todos los músicos de Brzask tenían un interés en común en base a las influencias y de la filosofía que la banda presenta en estas canciones. Jacob complementa que cuando se le propuso la idea de formar una banda con este tipo de contexto musical, su respuesta fue sí. Así, ellos tomarían la iniciativa de grabar este demo y plasmar este tipo de filosofías en estas canciones. For those who know and listen for first time your proposal, how was the idea in make a band like Brzask? What are your influence and why the name? Perhaps many people can look especially to the details of the name. Okay, so the name Brzask means dawn in English. Doom. It's just a reference to the beautiful mornings in here, seen from the mountaintop. Also, the inspiration came to me naturally because I was always into black metal. I was playing in some bands, but it wasn't black metal bands. They weren't black metal bands. So I thought I want to play black metal. I live in the mountains, so it's matches perfectly. Then I have got in contact in few friends who were playing bass, like guitars. Then we've got Jacob joining on the drums, which is also revealed because we didn't know how he was playing. He just entered, blasted a few times, and we knew it was that kind of stuff we want to play. Para aquellas personas que escuchan o conocen por primera vez a la banda, ¿cómo fue la idea de hacer esta banda? ¿Cómo fueron los orígenes de Brzask como tal? Y por supuesto sus influencias y por qué el nombre. Nos comenta él que el nombre de Brzask significa perdición. En la lengua materna se refiere a los amaneceres en las montañas. Y la idea vino de las experiencias previas en las cuales él tocó con otras bandas a nivel local, especialmente de black metal. La inspiración de las montañas le llevó a hacer este concepto de banda. Así empezaría la búsqueda de músicos que pudieran tener la iniciativa de llevar un proyecto a largo plazo. En el paso del tiempo aparecería Jacob en la batería, con la cual empezarían esta interesante historia con estas canciones que aparecen en este demo autotitulado. About the situation of the band, are you currently planning in record during this pandemic for the last months of 2020 or first months of 2021? Yes, as I mentioned before, we are now closed in a rehearsal room, actually, and yes, we're working on some songs. We've got few drafts, and we will need to get some time before we can finish it. We wanted to take it to another level. They already sound a bit different from demo. They are more intensive, more melodic, but in the same time, we are looking for some upgrades, let's call them. We will try to get in touch with a few known producers just to get some send some demos to them, and then try to get like professional mixing and mastering on some kind of great level, and then we will be able to release it, but I don't know when and why and how it will look like. Sobre la actualidad de la banda, si ellos están contemplando grabar material para lo que sería su álbum debut posiblemente a finales de 2020 o inicios de 2021, nos comenta André que actualmente ellos están encerrados en su sala de ensayo. A pesar de las distancias que están teniendo con la pandemia, ellos están en actividad, están trabajando en algunas canciones y se tiene contemplado que en el futuro puedan tener el suficiente tiempo para darles la debida forma y el tratamiento sónico que quieren hacer para el primer trabajo discográfico de larga duración de Brzask. Si este demo ha sonado bien, el próximo paso tiene que ser más pulido y más diferente en el aspecto de producción, más intenso, más melódico, y que buscan refrescar y actualizar su sonido para que su propuesta sea lo más accesible posible. Y por supuesto que su sonido pueda llegar a diferentes partes alrededor del mundo. Lo que ellos están procurando en su propuesta es trabajar en dos aspectos, en la mezcla y en la masterización profesional, y que ellos están aprovechando la experiencia del demo
para poder superar estos interesantes aspectos. Currently the band produced this album by yourself, or are you looking for a producer for make this project a reality? In general, we are looking to at first finish the songs that we are writing right now. The most important thing is, personally also for us, that we will record drums and guitars on our own, because we know how to do it, and we have a very good sounding room. Maybe it sounds strange, but the room that sounds perfect is a kitchen. You know, kitchen is finished in wood, and wood sounds perfectly. The drums that you can hear on our first demo were recorded here, and as you could hear, they sound very good. So in general, it is perfect occasion for us to record in general in our headquarters, let's say, because we can record anytime we need. So it is better to do it at home, but do it perfectly, than to going to the studio. You know, you have a schedule for 7 days and you must do all of the work in 1 week. Maybe recording in the studio would be a good idea, but in general it will sound better that we will do when it's ready and in our way. We will definitely look for some producer to do professional mixing and mastering on the following recordings. But the most important thing is that we do it in our rehearsal room, and always when we start recording we have time, and there are, you know, no dates that we need to fulfill. Ellos decidieron grabar todo esto en su casa, en especial por la batería. Curiosamente nos comentan de que el sonido de la batería fue grabado en una cocina. Así que viendo la atmósfera que se capturó del sonido del instrumento, decidieron hacerlo de esa manera. Con el paso del tiempo, ya una vez de que ya estén trabajando en el proceso del nuevo trabajo discográfico, se basarán en estas experiencias para mejorar algunos aspectos, en especial por el sonoro. Razón por la cual ellos han evitado a toda costa gastar dinero y recursos en un estudio de grabación, ya que la banda prefiere manejar esto bajo sus propios métodos en sus casas. Se pretende ahorrar tiempo y que puedan tener la mayor cantidad de espacio posible para darle forma a estas composiciones, ya que en un estudio de grabación no pueden disponer del tiempo y de los recursos, ya que manejan horarios completamente apretados, y una de las razones en particular es que la mayoría de sus integrantes tienen empleos, cosa que esto podría chocar con una agenda en un estudio de grabación. You currently are looking for a label for support you, or see for the band independent way is the best choice for Brzask? It depends on the deal, because it's a great idea to work with a label. Labels can give us concerts, yeah, booking agents. Label can give us big promotion. So yeah, it's really cool. On the other hand, you know, if the deal it's not fitting our needs, why we should do that? You know, it's like we need something that fits us. Some labels that could support us in this, and then we could work with them. So if they are getting bigger, we are getting bigger. This is the you know, the gold rule I would like to follow with this, but we will see. You never know. Le hemos consultado que si la banda actualmente está buscando un sello que los pueda apoyar, o que si miran que la manera independiente es la mejor opción para Brzask. Nos comenta André que esto depende precisamente del trato que tenga el sello hacia la banda en materia de condiciones, en las cuales se refieren precisamente a promoción nacional e internacional y la mayor difusión que se le pueda dar para que la banda sea conocida a nivel mundial. Y que por supuesto ellos comentan de que están con la puerta abierta para poder trabajar con un sello discográfico y que se pueda hacer una relación que pueda durar la mayor cantidad de tiempo posible y ofrecer a su público varios lanzamientos a futuro. Being you a band from Lower Silesia, has been for the band easy or hard for get national or international recognition with this demo? It's a kind of important big step for the band. It's kind of, you know, easy living in this digital age when you can, you know, release this stuff over the internet and everybody will see it. Like we are talking right now, yeah. You're on the other parts of the world and we can speak, and it's kind of cool also. Due to geographical location, we can do the stuff with concerts. When we will be able to play,
we can easily go to Germany because Dresden is not far away from here. Also, Prague is also like 150 kilometers from here, so it's just a 2 hours drive and we are there. We can play in the capital of Czech Republic, so it's really cool for us to be band from here. Le hemos consultado a Andrzej cómo se siente la banda en tener un reconocimiento nacional o internacional. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil para ellos con este demo? Pues nos comentan de que las cosas han sido bastante complicadas en el momento en que se lanzó el demo, y en especial por las condiciones y circunstancias que esta pandemia ha generado en todo el mundo. Pero que por otro lado, lejos de lo negativo, la gente ha sabido recibir con los brazos abiertos su propuesta, y que por esa razón la banda se ha sentido satisfecha en ese momento, que por ahora, siendo una banda que tiene bastante acceso a diferentes fronteras, pueden hacer giras próximamente a Alemania o posiblemente a República Checa. Así que simple y sencillamente están esperando de que las condiciones mejoren a nivel de emergencia sanitaria para poder organizar agendas y poder tocar en estos lugares fuera de Polonia. Currently, have you the chance in place in festivals here in Poland or outside of Poland? Right now, no. It's it's because the situation with the global pandemic. All the stuff are cancelled. But we will be working on it. We are looking to get somewhere because there are really big festivals around here. We've got Brutal Assault, which is like just around the border, corner. We've got also few nice festivals on the German side, and practically in Poland you could also get few big festivals that we could, slip into, let's say like that. But it all demands that they will happen, so we need to wait. Sobre la pregunta que si ellos han tenido la oportunidad de tocar en festivales o en ciudades fuera de Polonia, ellos han comentado de que por ahora no se les ha presentado la oportunidad por la situación actual de la pandemia, por lo que estarían buscando oportunidades o lugares donde la banda se pueda presentar a futuro. La intención de la banda es presentarse en pequeños festivales, precisamente en Alemania y en República Checa, donde puedan hacer algunas experiencias y que con el paso de los años puedan darse a conocer en grandes festivales a nivel de Centro Europa. Así que solamente restará esperar que todas las condiciones vayan mejorando poco a poco y que se pueda ya brindar una agenda que se pueda dar para finales de 2020 o inicios de 2021. With this worldwide emergency by the coronavirus, Andrzej, many concerts and festivals are cancelled. In same way, many bands delays the release. Few bands have the courage in release many albums or many works in this pandemic situation. Being you part of the band, if this emergency continues, are you aware that this emergency may affect you by the numbers for concerts or plans? I think it won't really, because we will work anyway. If we won't be able to play live, we will think about doing some other stuff. It's obvious we'll record the material and write it, but maybe we'll try to do some, online concerts or stuff like that. We'll need to see what we'll be able to do during this pandemic, because right now we can't do much. I have one thing to say about bands that are delaying releasing of their new albums because of the pandemic. In my opinion, it is a bad strategy, because when the pandemic is over, people won't be interested in going to see the bands that haven't released a new album because they don't know what songs they will hear on the gig. Meanwhile, if someone releases material anyway, due to the pandemic, people will be hungry for live music, especially that they will hear it for a long time before they can see it live. So releasing music during pandemic is a good idea. Le hemos consultado a la banda su postura acerca de la emergencia que está siendo afectada a la industria musical por el COVID-19. Muchos conciertos y festivales han sido cancelados. Igualmente, muchas bandas han tenido que reprogramar sus lanzamientos para finales de este año o inicios de 2021. Salvo algunas bandas que han tenido la oportunidad de poder lanzar sus lanzamientos en medio de esta emergencia y que muchos fans han sabido responder
con los brazos abiertos sus propuestas. Les hemos consultado si están temerosos de que esta emergencia pueda afectarles de manera económica con conciertos o grabar de cara a lo que posiblemente sea su álbum debut. Ellos nos comentan que sí, esto les ha afectado en menor escala, ya que todos sus integrantes tienen sus trabajos y económicamente están estables. A pesar de que no pueden presentarse en vivo, están aprovechando el tiempo para preparar nuevas ideas. De igual manera, si existe la oportunidad de que se puedan presentar en algún concierto en vivo de manera virtual, lo harán, pero que por ahora el panorama es incierto en saber cuándo pueden volver a tocar en algún lugar en concierto. Jacob, el baterista, considera de que retrasar lanzamientos puede ser una mejor opción para las bandas, ya que pueden lanzar su material discográfico en formato digital y que la gente en sus hogares pueda escucharlo, y que una vez que la pandemia termine, que estas personas vayan a sus conciertos y que puedan comprar el material en físico. Literalmente es una buena estrategia para que las bandas puedan llegar a un público sediento de buena música y que puedan escuchar y apoyar propuestas nuevas. Once the emergency is over, we know that you are recording the first album. Have you any plans for make tours, for reshoot tours for the end of the year or 2021, or even the panorama is uncertain for Brzask? Definitely, we are thinking still about playing live, and when it's all over, we will join some booking agency to book some concerts and play live, because we are hungry for that. Yes, we are very hungry for playing live, especially that our first gig that we had to play was cancelled 2 weeks before it happened, because it was to be in the beginning of April, and the lockdown in Poland began on March 15. So exactly 2 weeks before the gig it was cancelled. So it was quite a shock for us, and from them we are still looking forward to playing live, and in general all of the band members are looking forward to play live, because that is what we would like to do. Of course, making music and recording it is also an adventure, and the process itself is very interesting and absorbing, and all of us put energy and time in writing and recording, but all of the band members also think that the thing that band should do is playing live. That is the matter of being on the band. Ya una vez que la emergencia sea declarada terminada, ¿tienen planes para hacer giras para finales de este año o inicios de 2021, o el panorama es incierto para viajar? Nos comentan ellos que definitivamente están pensando en ver cuál es el siguiente paso una vez de que se normalice la situación. Están trabajando en buscar fechas y hacer giras, ya que están ansiosos por tocar en vivo y presentar su propuesta a varios públicos, y garantizar así de que las agendas para conciertos se puedan realizar sin temor a que se puedan cancelar por un posible rebrote de la pandemia, ya que en Polonia las actividades artísticas cesaron desde el mes de marzo, cuando empezó esta emergencia, y la banda está a la expectativa de aprovechar cualquier oportunidad que se presente para llegar a lugares grandes o pequeños, y que por ahora se están concentrando en escribir música, y ya una vez que lancen un larga duración buscarán ofrecer un material de alta calidad. What message do you want to send, Andre, for all the people who really lose in this special report, and also thank you so much for your time in answer all the questions here in this special report for Conexión Rock Radio. For me, it was a big honor to talk to you and you bandmate, your drummer, in this special report for the people here in Central Latin America and on other continents. Okay, so thank you very much. It was also a pleasure and honor for us to do the interview. We are cheering for all the people in Latin America, and we are hope that when it's all over and when we are getting into our stuff, we will see you on one day. So yeah, we will come. Keep on blasting. Listen to music. As Lemmy Kilmister from Motorhead said, rock and roll is the only religion that will never let you down. La banda en su mensaje de despedida nos comenta que están muy agradecidos por hacer llegar la propuesta de Brzask precisamente a nuestra región, en Latinoamérica, y que espera que sea del agrado de todos ustedes ya una vez que escuchen el demo, y que también sea de mucho más agrado cuando ya saquen su primer trabajo discográfico de larga duración. Y que Jacob nos comenta que disfruten de la música, así que como dice Lemmy, que el rock no morirá mientras haya gente que les guste de buen ruido. Así que les invitamos en este reporte para que puedan seguir a la banda en sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook,
YouTube y por supuesto en Spotify para que puedan mantener contacto, conocer de sus próximos movimientos y a la vez que puedan comprar su material discográfico, ya que la banda está haciendo envíos alrededor del mundo. Soy Johnny González, estas fueron las entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio. Les invitamos para la próxima de nuestra serie. Salud y mucho rock.